El Islam, una cultura rica y milenaria con multitud de matices, 14 siglos de antigüedad y más de 1000 millones de seguidores. Una forma de entender la vida a través de la fe. El Corán, el libro sagrado, la palabra eterna. La yihad, un camino para entender los designios de Dios. Aunque para algunos su interpretación les lleva a buscar la destrucción del mundo moderno en su nombre. Viaja con nosotros al corazón del yihadismo más extremo, al centro del terrorismo que hizo temblar al mundo. Extremismo islamista a continuación en Odisea. Un régimen notable emerge de las ruinas de años de lucha en Afganistán. Estos son los hombres que ayudaron a crear el movimiento talibán. Os diré por qué me uní a los talibanes. Los supervivientes afganos explican cómo aquellos guerreros sagrados islámicos pasaron de traer la esperanza a extender la represión y el temor. Su ideología era la equivocada, su misión también y su mentalidad también. Varios exespías nos revelan cómo ayudó Estados Unidos a quitar a los extremistas del poder desde el 11 de septiembre. Aunque los talibanes han vuelto y con peores intenciones que nunca. Ellos creen que pueden destruir a los talibanes. Pero ¿cómo van a destruir a los talibanes? Hay que destruir el país entero. Su historia se extiende a lo largo de casi 30 años. La épica detrás del fenómeno talibán tiene que ver con 3 hombres. Un místico religioso tuerto, un legendario estratega militar y el terrorista vivo más famoso del mundo. Origen, caída y renacimiento de los talibanes. Extremismo islamista entre talibanes. 1989. La última batalla de la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética tiene lugar aquí, en Afganistán. El ejército soviético intenta someter a la población al comunismo, pero los afganos, con el apoyo de Estados Unidos, se rebelan. Un rebelde afgano, de nombre Mohamed Omar, prepara su granada de mortero y espera a que pase un convoy soviético. Omar será el futuro gobernante de Afganistán. Pero por ahora es alguien anónimo, uno de los miles de guerreros sagrados afganos conocidos como mujahidines. Su única credencial para llegar a la fama es su papel como mulá, o líder de la oración de una mezquita de Kandahar. En esta ocasión, el mulá Omar está tendiendo una ambiciosa emboscada. Omar le describe después su plan a Rahimullah Yousafzai, uno del pequeño puñado de periodistas que han logrado entrevistar al futuro líder solitario. Dijo que un convoy del ejército soviético iba a pasar por aquella carretera principal. Cuando el convoy soviético se aproxima, Omar apunta su arma. Con gran precisión dispara y elimina a uno de los vehículos soviéticos. Omar y sus hombres se dispersan rápidamente mientras los rusos responden con una descarga letal. El mujahidín encuentra un refugio provisional en una mezquita cercana. Las balas soviéticas los siguen y barren las paredes de la mezquita. Pero lo que parece ser el final de Omar acaba siendo solo el comienzo de su leyenda. En el caos del fuego cruzado, un trozo de metralla alcanza a Omar en el ojo derecho y le deja colgando el ojo de la cuenca. Aún así, Omar continúa luchando. Se lo quitó de la cuenca, lo tiró al suelo y siguió luchando, aunque le corría la sangre por la cara. Omar sobrevive al ataque ruso y al momento empieza a circular por las calles del sur de Afganistán la leyenda del valiente mulá de 2 metros de altura. Los informes posteriores sugieren que a Omar quizá le quitaron el ojo derecho después de la contienda en un hospital de Pakistán. Pero la leyenda es lo que perdura. Hay muchísimas leyendas relacionadas con su nombre. El destino de Omar es dirigir a los talibanes, un poderoso movimiento que buscará devolverle la estabilidad a un país destrozado por la guerra. Pero en vez de aquella utopía islámica imaginada por Omar, los talibanes acaban convirtiendo a Afganistán en el peor desastre humanitario del mundo. Era muy difícil contenerse para no llorar.
Siempre estaban golpeando a la gente. Todos los árboles estaban quemados, todas las casas afectadas. Eso es lo que nos trajeron a los afganos. Mi país estuvo sumergido en la guerra durante 2 décadas y media. A lo largo de distintos regímenes, siempre sufrí la guerra. Este paisaje viste las cicatrices de décadas de violencia. Es difícil para muchos afganos recordar una época en la que no hubiese lucha. Pero no siempre fue así. Afganistán conoció en tiempos la paz y ahí es donde comienza esta turbulenta historia. 1973. El rey Zahir Shah gobierna el país como una democracia moderna con elecciones libres, derechos de la mujer y sólidas relaciones internacionales. Afganistán no era una amenaza para nadie. A los hippies de los 60 que vivían en Kabul les parecía un lugar estupendo para vivir. Pero ese mismo año la prosperidad empieza a venirse abajo. La agitación política está a punto de conducir a Afganistán hacia la ruina. En primer lugar, el rey Zahir Shah, en medio de la lucha por el poder, acaba siendo exiliado a Roma. Durante los 6 años siguientes, varios líderes pasan por el gobierno y la confusión interna del país hace que sea un objetivo deseable para la fuerza más poderosa de la región, la Unión Soviética. En 1979, los líderes soviéticos viven la paranoia de la Guerra Fría. El Kremlin teme que Estados Unidos utilice a Afganistán para amenazar el continente soviético, según este exagente de la CIA. Malinterpretaron totalmente nuestras intenciones y pensaron que íbamos a entrar en Afganistán a instalar misiles de medio alcance. Los informes de la KGB iban totalmente desencaminados. Pero el primer ministro soviético, Leonid Brezhnev, decide que los comunistas no se pueden permitir perder a Afganistán. A mediados de diciembre de 1979, las tropas soviéticas empiezan a movilizarse para realizar una gran operación. Entre tanto, el presidente de Estados Unidos, Jimmy Carter, y la cúpula del gobierno se preocupan por la crisis de los rehenes de Irán. Los soviéticos pensaron, si entramos rápido, los estadounidenses no se darán cuenta. La madrugada del día de Navidad, los primeros tanques soviéticos empiezan a atravesar la frontera de Afganistán. El difícil terreno había derrotado a algunos de los mayores ejércitos de la historia, pero la Unión Soviética llegó con toda la arrogancia propia de una superpotencia nuclear del siglo XX. Solo una pequeña milicia rebelde se enfrenta a ellos. Un grupo de hombres sencillos como Mullah Mohammed Omar que van armados con poco más que su fe islámica. Este es un país musulmán y hubo una resistencia muy fuerte contra los ateos y los comunistas. Pero el ejército ruso, moderno e implacable, asume que apenas tendrá problemas para someter a unos hombres primitivos y rebeldes. Algunos agentes de la CIA, como Michael Sawyer, confirman la diferencia de recursos y emiten un crudo juicio. Afganistán acabará siendo un satélite de la Unión Soviética. Yo creo que al principio muy pocos en el gobierno de Estados Unidos dudaban del éxito de los rusos, porque tenían armas modernas, eran muchísimos y eran implacables. En pocos meses, los soviéticos ocupan la mayoría de las ciudades principales, pero entrar en Afganistán siempre ha sido la parte más fácil. A lo largo de la historia, lo más difícil siempre ha sido mantenerse en el país. Los afganos han resistido durante siglos a las fuerzas de ocupación, desde los ejércitos griegos de Alejandro Magno, al ejército mongol de Genghis Khan y al ambicioso imperio británico. Uno de los primeros nombres que tuvo Afganistán fue Tiagistán, la tierra de los rebeldes. Los afganos no son gente que se deje controlar, ni que siga las órdenes de nadie. Tienen una cultura guerrera muy asentada. Tienen mucha historia como guerreros. 3 años después de la ocupación soviética, el Ejército Rojo todavía no ha conseguido dominar por completo la resistencia. Los agentes secretos de Estados Unidos empiezan a reconsiderar su opinión sobre los mujahidines afganos. Empezamos a valorar las cualidades de los afganos, su capacidad para aguantar el castigo, la fuerza de su fe, su habilidad para idear mecanismos para matar a los rusos. Si armábamos a ese pueblo, la guerra contra los rusos nunca terminaría. La guerra de Afganistán empezó a debilitar a la Unión Soviética en términos militares y económicos.
La CIA se fija en la exacerbada religiosidad islámica de los afganos y descubre una daga que solo necesita un poco de filo. Con ella, los muyahidines causarán una sangría entre los rusos. El nuevo presidente de Estados Unidos, Ronald Reagan, decide intensificar un programa secreto de la CIA que había iniciado Jimmy Carter. Estados Unidos apoyará en secreto a los rebeldes afganos. En el Congreso hubo casi unanimidad para ofrecer la ayuda que fuese a los muyahidines de Afganistán. En parte debido a la sensación de que los rusos eran una especie de Goliat que no paraba de aporrear a David en la cabeza, pero también porque muchos querían venganza por lo ocurrido en Vietnam. En Vietnam, Moscú había apoyado al adversario de Estados Unidos, los norvietnamitas. Ahora la CIA esperaba provocar una prolongada guerra de guerrillas contra los rusos, pero había que actuar con cautela. Un enfrentamiento abierto habría conducido a la Tercera Guerra Mundial. Para disfrazar la implicación de Estados Unidos, el programa secreto requería la cooperación de varios países islámicos solidarios con la yihad afgana o Guerra Santa. Arabia Saudí acepta poner el dinero y Pakistán su labor de entregar en mano a los afganos el dinero y las armas. El general pakistaní Hamid Gul será el guardián que vigile la entrada de armas y dinero de Estados Unidos en Afganistán. Actualmente Gul es un militante islamista que ha pedido públicamente que los musulmanes ataquen a las tropas estadounidenses allí donde estén desplegadas, pero en los años 80 deseaba ayudar a Estados Unidos en la lucha contra los soviéticos. Había que derrotar a la amenaza roja. Era una misión complicada y Pakistán asumió el reto. La Dirección de Inteligencia Inter-Services de Pakistán, o ISI, empezó a transferir cantidades cada vez mayores de dinero y de armas estadounidenses por el legendario puerto Khyber y a entregárselas a los muyahidines en mano. El gasto de Estados Unidos en el programa afgano de la CIA creció de 24 millones de euros en 1981 a 160 millones en 1984, al tiempo que Arabia Saudí igualaba la oferta. En poco tiempo, la resistencia afgana empezó a sobresalir más de lo que habían imaginado los agentes de la CIA. Los guerreros muyahidines dejaron una cifra de víctimas entre muertos y heridos de unos 17.000 soldados soviéticos. Víctor Muntean era médico en el Ejército Rojo y vio a muchos de sus compañeros volver metidos en bolsas. A algunos les cogieron presos. Solo recuperábamos trozos de los soldados. Solo con los trozos podíamos identificarlos. La ferocidad de la resistencia afgana obliga a los soviéticos a plantearse multiplicar por 4 sus fuerzas. Pero los afganos también reciben refuerzos. Miles de voluntarios islámicos de todo el mundo llegan a Pakistán para unirse a la yihad. Entre los voluntarios se encuentra un rico joven saudí llamado Osama Bin Laden. Estamos en el auge de la Guerra Fría y la Unión Soviética emprende una brutal campaña en Afganistán. Entre 1980 y 1981, un recién llegado de Arabia Saudí se une a los rebeldes para expulsar a los soviéticos. Osama Bin Laden. La resistencia afgana ha empezado a recibir el apoyo de Estados Unidos, Pakistán, Arabia Saudí y de cientos de voluntarios islámicos. Bin Laden aporta dinero y conocimientos especializados en construcción, según 2 hombres que trabajaron junto al futuro líder de Al-Qaeda. Empezó a construir cuevas en la montaña para guardar munición. Empezó a construir carreteras. Era muy generoso con el dinero y muy popular entre los muyahidines. Cuando estuvo con nosotros, ayudaba a los pobres, a las viudas, a los huérfanos. Juntaba fondos para la gente necesitada. No teníamos ningún problema con él. En aquel momento, no había indicios de que Bin Laden se convertiría en un futuro jefe terrorista. Durante la guerra afgano-soviética, la CIA sabía de su existencia, pero no tenía razones para verlo como una amenaza, dice el espía Michael Sawyer. La primera vez que oímos hablar de Osama Bin Laden estaba al cuidado de los refugiados en los campamentos de Pakistán. Luego nos enteramos de que se había ido a Afganistán y de que había empezado a dirigir a una unidad de árabes. Pero por entonces estaba en el bando de los buenos. Mataba a los rusos, así que no le prestamos mucha atención.
En la actualidad, los agentes secretos de Estados Unidos